Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Bienvenidos, damos inicio a Orden y Rectitud, del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias del país y retransmitido por la Alianza de Emisoras de la Armada Nacional. Un cordial saludo igualmente a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este espacio preventivo de la Procuraduría General de la Nación. Estaremos en el día de hoy con ustedes Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría, y quien les habla, Carlos Augusto Mesa Díaz, procurador delegado para la descentralización y de las entidades territoriales. Bienvenida, Indira. Muchas gracias, doctor Mesa. Iniciamos la misión con un inmenso gracias. Esta semana nuestro programa está cumpliendo 2 años de estar al aire y ustedes son la razón de nuestra existencia. Los servidores públicos, alcaldes, gobernadores, concejales, juntas de acción comunal y ciudadanos que sintonizan nuestro espacio radial son la audiencia a la que Orden y Rectitud siempre ha llegado para informarlos eficientemente sobre el quehacer de la administración pública y la promoción del respeto por los derechos humanos. Muy bien, doctora Indira. Sí, en efecto, un cordial saludo a todos ellos, a la razón de ser de este programa. Hoy hace 2 años iniciaba en el aire nuestro programa. Quisiera nombrar o recordar algunas de las personas que han hecho posible este programa, doctora Indira. Durante la primera jornada, durante sus inicios, nos acompañó siempre el doctor Julián García Buen, jefe de prensa de la Procuraduría, y aprovechar la oportunidad para agradecer a todo nuestro equipo de producción, al doctor José Ignacio Morales, que en su momento nos acompañó, al doctor Ignacio Nicolás Sedano, que hoy nos acompaña en la conformación de los contenidos, a nuestros jefes de consola, aquellos que hacen posible que esta voz se convierta en medios digitales para poder transmitir, al doctor Jaime González y Diego González, 2 grandes amigos, el uno de RTBC, Jaime González con todo su equipo, y Diego González, el jefe de consola aquí de la Procuraduría General de la Nación, aquí en la torre de la carrera quinta con calle 16, doctora Indira. Doctor Mesa, escuchemos un breve instante de nuestro primer programa que salió al aire el 23 de febrero. Muy buenos días a todos los colombianos. Estamos dando un saludo a todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia. Les habla Julián García y estamos iniciando el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, Orden y Rectitud. Y me acompaña en esta primera emisión el doctor Carlos Augusto Mesa Díaz, procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales. Doctor Mesa, muy buenos días y bienvenido a Orden y Rectitud. Muy buenos días, Julián. Muy buenos días, colombianos. Hoy llegamos a ustedes en este nuevo programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, Orden y Rectitud. Bien, recordar es vivir, doctora Indira. Y aprovechamos también para saludar a muchas de las personas que nos acompañaron, al señor viceministro de Salud, ambos viceministros, tanto el de Salud Pública como el de Gestión, a todo el equipo del Ministerio de Salud que nos ha acompañado, a la doctora Joana Pimiento, directora del programa de Gobierno en Línea. ¿Quién más hemos tenido aquí? A Juan Carlos Ortega, gerente nacional de vivienda del Banco Agrario, a Janet Sarmiento Forero, directora de fortalecimiento a la gestión territorial del Ministerio de Educación, a la doctora Amparo García, por supuesto, la directora de regalías del Departamento Nacional de Planeación, a la famosísima Paca Zuleta, la doctora María Margarita Zuleta, directora de la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente. También nos acompañó en algún momento el doctor Carlos Iván Márquez, mucha gente más, casi todo el Estado en su conjunto, la gente de la Dirección de Apoyo Fiscal que lidera la doctora Ana Lucía Villa, de allá estuvieron Nidia Fernández, el doctor Mauricio Rico, en fin, doctora Indira, hoy qué temas tenemos, doctora Indira, para abordar el programa. Bueno, doctor Mesa, tenemos la segunda entrega de la entrevista con la doctora Fadia Amin Hernández, orientadora familiar y coordinadora del programa Procurando Familia del Ministerio Público, con quien abordaremos el tema de construcción de persona inmersa dentro de la unidad familiar, una unidad íntegra. Muy bien, interesante. Estaremos también con lo que nunca faltan, las responsabilidades semanales que los administradores públicos territoriales deben cubrir eficientemente, algunas de ellas, por supuesto. Luego pasaremos al informativo de la Procuraduría con las noticias más destacadas de la gestión del Ministerio Público durante la presente semana. Y una sección, doctora Indira, que a usted le gusta mucho. Así es, doctor Mesa, en que no le pase a usted un caso sobre malas prácticas para que pueda aprender de los errores ajenos.
Como siempre, invitamos a nuestros oyentes a contactarse con nosotros en las redes, en Twitter, @pgn_col. También estamos en Facebook con www.facebook.com/Procuraduría General, o pueden escribirnos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Este es el comienzo de Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Únete a facebook.com/Procuraduría General. Invitado del día. Hoy nos acompaña en Orden y Rectitud del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación nuevamente la doctora Fadia Amin Hernández, orientadora familiar y coordinadora del programa Procurando Familia de la Procuraduría General de la Nación. En el programa anterior habíamos dialogado sobre temas interesantes relacionados con la construcción de familia. Bienvenida, doctora Fadia, nuevamente a este programa. Gracias, doctor. Gracias, queridos oyentes. Muy bien, doctora Fadia, en el programa anterior quedamos con un tema pendiente, la persona. ¿Cómo abordar la construcción de una persona distinta al interior de las familias y en la práctica? A ver, cuando los niños nacen dentro del hogar o en el seno de una familia, nacen como discos duros sin programación. Nacen, vienen a la casa a los padres que los traen sin pedir permiso a la vida, con unas potencialidades que son potencialidades interiores. Y es lo que hoy se desconoce, que todos los seres humanos cuando venimos tenemos una vida interior, así como una vida aparentemente externa. Pues esas potencialidades son las que nos diferencian de otros seres vivos como el animal, y son la racionalidad, donde está el pensamiento, las ideas, los conceptos, la conciencia, la inteligencia moral, y la voluntad para el querer, la toma de decisiones, el ejercicio de la libertad, la educación de la autonomía, de la responsabilidad. Estas potencialidades son interiores. Entonces, si un padre no educa adentro, que es la educación no formal, es la educación familiar la que le compete esto, y acompaña en el desarrollo de estas potencialidades para que los hijos elijan bien, tomen buenas decisiones, tengan un criterio recto, formen su inteligencia para discernir los bienes, sobre todo en la posición frente al bien moral o el bien ético, pues los hijos quedan como vacíos, y sí, se les educa en competencias, en saberes, en conocimiento, pero quedan huecos en el interior, y por eso vienen las consecuencias posteriores de las malas decisiones o los errores graves en los hijos. ¿Cuáles son los pequeños detalles que permiten a una madre empezar a llenar, y a un padre, por supuesto, a toda la familia, porque incluso los hermanos forman? ¿Qué pequeños detalles empiezan a armar adecuadamente ese disco duro, doctora Fadia? Bien, yo creo que tenemos que tener como principio que si yo traigo un hijo al mundo con voluntad propia, o sea, con toda la decisión tomada, o aún no tan responsablemente tomada, ya el hijo está injertado dentro de un sistema familiar, y yo debo responder por él. Responder por él, una de las primeras cosas es acompañarle. Yo sé que muchas de las familias que me escuchan trabajan y están por fuera, y que muchos niños son llevados a instituciones estatales que cubren algunas de las necesidades de los niños, pero los niños saben exactamente cuando los padres debemos trabajar. Los papás debemos manejar, porque lo que nosotros hacemos con los niños es educarlos en la intimidad, en la vida interior. Entonces los papás tenemos que formar la inteligencia moral para que los niños sepan dónde está el bien que les conviene y lo puedan buscar, y dónde está el mal que no es conveniente y lo puedan rechazar. Desde pequeños, los niños deben ser formados en los hábitos buenos, que se llaman virtudes. En los pequeñitos, la obediencia, el orden, la verdad, que los niños aprendan a decir la verdad. Esos hábitos buenos necesitan enseñarse. Si no los puedo enseñar yo porque mi tiempo es muy escaso para mis hijos, que es una cosa pues que no es tan favorable, pues yo tengo que propender que alguien me ayude, que sea cercano o que sea al menos familiar y que quiera de verdad el niño. Si no, pues tocan las instituciones que nos ayudan también. En otra cosa que debemos formar es una autoridad, o sea que al mandar y al acompañar en el ejercicio de la autoridad a los niños, lo hagamos de manera firme, que es diferente a la fuerza, al autoritarismo, y de manera amorosa, o sea, la firmeza, pero untada de amor. A los niños no les entra la letra con sangre. Eso no es correcto, porque estamos formando personas, estamos formando
seres humanos. O sea, la educación siempre es humanizante, hace a los niños mejores personas. También formamos nosotros los padres con el ejemplo, con la propia vida. Entonces dice un adagio que me encanta de un buen profesor, dice: ame a su pareja, respete a su pareja, y los niños van creciendo en un ambiente o en un sistema de respeto y de amor vivido, vivenciado, experimentado, y allí mismo va ejerciendo la enseñanza en la autoridad y los niños son bastante sanos. O sea, el ejemplo. Exacto. Y bueno, doctora, abordaba un tema muy interesante, con amor, con afecto. Pero esta generación de padres a veces sobrepasan los límites del afecto, entre comillas. Es decir, con tal de darle afecto, de darle amor al hijo, no lo corrigen. ¿Hasta dónde el afecto y de qué manera es un afecto correcto? O sea, los límites se tienen que dar, pero se tienen que dar con el afecto. Cuando el niño recibe la autoridad de los límites, el mensaje que recibe en un papá bueno o en un papá estructurado, una mamá estructurada, es que le aman y le evitan problemas. Aunque él al principio no le guste, pues el niño lo entiende y lo va acatando. El exceso de amor no es amor, es exceso de amor. Y todos los excesos, o si nos vamos hacia el otro extremo, las deficiencias son malas, son inconvenientes. Lo importante es la armonía. Los niños se sienten amados cuando hay la presencia de los adultos que les acompañan, que los corrigen con amor, que los sancionan con amor, porque al niño hay que aplicarle consecuencias lógicas a su conducta. Doctora Fadia, hoy la queja común de los padres es que son niños incontrolables, que ellos mismos no pueden formar. Y peor aún en las escuelas. ¿Cuál es la ruta para que un padre pueda en su hijo asentar bien los conceptos de respeto y del principio de autoridad? En la autoridad autoritativa, que es la autoridad firme que debemos ejercer en casa, siempre hay como una característica que es el prestigio de la autoridad. El prestigio en los padres o en los maestros se consigue con el modo de actuar. Si yo soy coherente en lo que exijo a mis hijos, o sea, lo que exijo a mis hijos lo vivo, entonces hay prestigio en la autoridad. Hay 3 actitudes muy importantes en los adultos que educamos niños, ya sean padres o profesores. 1, la serenidad, el dominio propio, el control, la tranquilidad, la prudencia, el sosiego, la mesura. ¿Esto qué quiere decir? Que el adulto que educa sea maduro, que tenga control de sí mismo. Nadie puede controlar a otro si no se controla a sí mismo. Entonces, una de las cosas importantes, como de las actitudes importantes o de las conductas importantes, es que el adulto sea dueño de sí mismo. La segunda es, se educa a los hijos en el sentido del humor y la alegría mesurada. Porque no se puede educar con fuerza, no se puede educar con burlas, con sátiras, con descalificaciones, con daños, no se puede. Y la otra, tercera, que está muy escasa, es la naturalidad. Cuando yo tengo hijos y educo, la tarea de un padre es educar. ¿Y qué es educar? ¿Pagar un colegio? ¿Pagar un profesor extracurricular? O sea, que mi hijo aprenda un idioma o algunas artes. No. La tarea de la educación familiar es hacer buenas personas. Como decían los abuelos de antes, muchachos rectos, honestos, trabajadores, buenos, correctos. ¿Y esto qué es? Educación de la persona en sí misma. Y si los padres no asumimos la tarea, es bien difícil. ¿Dónde está un hijo solo, sin presencia de padres? Pues él busca seguridad en el grupo de la calle, en el barrio, en los grupos del colegio, en los medios de comunicación. Y estos no son ámbitos educativos de la vida interior, son ámbitos educativos, pero educan para el hacer y el tener, no para el ser, que es lo de la familia. Ahora, doctora Fadia, los seres humanos estamos en permanente construcción, desde que nacemos, incluso hasta el final de nuestros días. ¿Cuáles son los elementos y cómo debemos actuar para irnos construyendo cada día mejor como personas? Y por supuesto influir de esa manera a la familia y al Estado. Si venimos con el esfuerzo y la lucha de tratar nosotros como adultos de ser mejores personas, ya eso es un referente para los muchachos o los hijos que nos ven. El modelo es lo más importante. El modelo siempre va a errar porque nosotros vamos a errar hasta el final. El adulto modelo o referente siempre tiene que tener
la idea de ser mejor persona. Entonces, la lucha esforzada frente a niños que ven, mi papá se esfuerza, mi mamá se cae pero se levanta, mi profesor pide excusas y sabe que es así, pues ya es un excelente modelo. Pero también el joven, en la medida que va creciendo, sabe que es influenciado por diferentes medios y a veces no son los mejores, pues tendrá que ir contracorriente esta personita para decir no, para ejercer su libertad de manera conveniente, para tomar decisiones responsables para sí mismo, porque a la larga, doctor y oyentes y papás que me escuchan, la vida es propia y yo soy protagonista de mi propia vida y a mí no me pasa nada que yo no decida o no quiera. Entonces yo tengo como papá que acompañar. Segundo, ser un buen referente o modelo, y ya como hijo o adolescente o joven, pues yo tengo que aprender a discernir que no todo lo que se me ofrece es conveniente. Muy oportuno el comentario, doctora Fadia. Y bueno, y como funcionario público, ¿cómo crecer como persona y específicamente como funcionario público? El gran reto que desde este programa enviamos. Pues yo pienso que nosotros debemos ser modelos coherentes más que ningunos, porque cada vez que yo discurso como funcionario público, como un ciudadano del Estado así, tengo mayor responsabilidad porque ya la población no es mi familia, sino es la gran población de mi comunidad. Entonces, como referente tengo que ser virtuoso, coherente, moral, de conducta ética, para poder tener credibilidad que hoy día, por cierto, doctor, se ha perdido. Y es por eso, porque no hay coherencia entre el ser, el parecer. O sea, yo debo pensar, sentir, actuar y vivir en la misma dirección para el bien y la verdad. Y como doctora Fadia, para despedirnos, actúa este programa de Procurando Familia de la Procuraduría General de la Nación. ¿Cómo pueden contactar los concejales, los alcaldes, los secretarios de educación de los diferentes municipios del territorio nacional y de los departamentos a este grupo que se dedica específicamente a construir familia desde la Procuraduría General de la Nación, doctor? El señor procurador ha querido que el tema de familia sea primero injertado en nuestra familia de la Procuraduría General de la Nación a nivel nacional. Pero cuando nosotros vamos visitando todas las provinciales o todos los municipios o todos los territorios, nosotros nos encargamos, doctor, de invitar a las alcaldías, a las gobernaciones, a las personerías, a las defensorías, al ICBF, a policía, a todo el que tiene que ver con formación, acompañamiento o educación de jóvenes. Entonces, nosotros también vamos a las provinciales pequeñas y si alguien de verdad está interesado en llevar el programa a su región, pues se comunica con usted a territoriales o escribe aquí a la Procuraduría, ya sea al despacho, a la viceprocuradora, y con muchísimo gusto nosotros estamos llevando el programa de Procurando Familia. El programa se llama Procurando Persona, Familia y Sociedad. Muy bien, doctora Fadia Amin Hernández, orientadora de familia y coordinadora del programa Procurando Familia del Ministerio Público. Doctora, muchísimas gracias y en un próximo programa continuaremos abordando estos temas muy interesantes. Abordar el papel ya de la familia dentro del Estado y, por qué no, del servidor público en la construcción de familia. Yo quisiera terminar con un lema que me encanta. Hijo de tigre no sale pintado. Dicen que los hijos son lo que quieren ser. No, yo digo, un padre es el resultado del hijo que quiere formar. Que tengan un buenísimo día. Muchísimas gracias, estamos en Orden y Rectitud. Esta era nuestra invitada del día y continuamos con las otras secciones del programa. Ya regresamos. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Responsabilidades semanales. Hoy en Responsabilidades Semanales les recordamos a los mandatarios y administradores públicos algunas de las obligaciones que deben cumplir para lograr una mejor gestión en su comunidad. Así es, doctora Indira, no se olviden de las tareas y obligaciones, señores administradores públicos. Vamos a repasar un poco las que corresponden del 28 de febrero al 6 de marzo. Algunas de ellas, por supuesto. A los secretarios de Educación territoriales, no olviden reportar al Ministerio, por supuesto al Ministerio de Educación, los actos administrativos de incorporación, liquidación y distribución que fija el presupuesto general de ingresos y gastos de la entidad para la vigencia respectiva, por supuesto, del sector educativo. Estos plazos ya están vencidos, señores secretarios, tener en cuenta el cumplimiento de los mismos. A los secretarios de planeación tengan en cuenta entregar las bases brutas municipales y o distritales del CISBEN. Por supuesto, debidamente actualizado. Recuerden que tienen que mantenerlo en forma permanente en revisión. A los secretarios de planeación y jefes de control interno tengan presente que se vencieron los términos para la entrega de información del MESI,
Este mes sí es muy importante para lograr la evaluación del Íntegra y del IGA. Representantes legales de entidades públicas, recuerden que deben publicar la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. Los procesos deben ser registrados hasta las fases de celebrado, terminado sin liquidar o liquidado. Solo son considerados un registro completo tanto para el SECOP como para el IGA y el Integra. A los señores jefes de investigaciones disciplinarias en todas las entidades públicas del país, registrar a través del CIR las sanciones que apliquen y, en el caso de los jefes de contratación de cada entidad, registrar las sanciones a los contratistas en las respectivas cámaras de comercio para que ellos reporten la información al CIRI de la Procuraduría General de la Nación. Recuerden que a los contratistas también las sanciones tienen que ser oportunas y eficientes y de inmediato reportadas a la Procuraduría General de la Nación. A continuación, el tip gerencial para las entidades territoriales a cargo del doctor Mario Iván Algarra Lobo, funcionario del Instituto de Estudios del Ministerio Público. Señores gestores de lo público, una herramienta de ineludible y vital uso por el administrador público moderno es la de los indicadores de gestión y rendimiento. Ellos brindan la posibilidad para monitorear la eficacia, la eficiencia, la economía y la efectividad de un buen modelo de gestión. Por ejemplo, el de un plan de desarrollo, tanto local como nacional. Señores gerentes, dentro de nuestra cultura gerencial, aprendamos su uso, interioricémoslos y convirtámoslos a esos indicadores en nuestra herramienta cotidiana. Muchas gracias, doctor Algarra, por este consejo gerencial. Recuerden, señores alcaldes, gobernadores, administradores públicos territoriales, que su gestión sea eficiente. Para tal fin, tengan en cuenta presentar las informaciones o los datos que soliciten cada una de las entidades de control o de las que se encargan del seguimiento a las políticas públicas, es decir, Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda. Señores alcaldes, señores administradores públicos, ustedes conocen sus responsabilidades en Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya volvemos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. A continuación, escuchemos las noticias más relevantes de esta semana en el Ministerio Público a cargo de la Oficina de Prensa, en la voz de la doctora Indira Marcela Jaimes Cristancho. Escuchemos. Durante esta semana, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado realizó visitas institucionales a las ciudades de Miami, Washington y Nueva York en los Estados Unidos, en las que se reunió con colombianos que allí residen. El jefe del Ministerio Público escuchó sus inquietudes y planteamientos para emprender acciones orientadas a la garantía de sus derechos. Además, resaltó la baja cantidad de colombianos en el exterior inscritos en el Registro Único de Víctimas, 1.116, según consolidado del 31 de diciembre de 2014. De aproximadamente 560.000 refugiados, no existe ningún caso declarado y solo se han presentado 16 solicitudes de restitución a abril del 2014. En estos escenarios internacionales, el Procurador General reiteró su propuesta del Pacto para la Paz y destacó la importancia del acompañamiento de los Estados Unidos al proceso de negociación entre el gobierno y las FARC. En el marco de su labor de seguimiento y control electoral, la Procuraduría ha conocido que a la fecha se han formulado más de 250 denuncias por posible publicidad política extemporánea en diferentes regiones del país, situación que preocupa a este órgano de control y ante la cual insta a las entidades competentes para que se investiguen las presuntas irregularidades y se adopten las medidas pertinentes. Con corte al pasado 17 de febrero, se han recibido en total 256 denuncias por posible publicidad política extemporánea, 13 por riesgos de transhumancia electoral y 8 por aparente intervención en política de servidores públicos. La Procuraduría le solicitó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas precisar los reportes sobre el número de víctimas registradas hasta la fecha en el país y requirió que se informen las causas por las que no se ha actualizado el reporte de la Red Nacional de Información que se divulga en el sitio web www.unidadvictimas.gov.co. En este sitio web se reportan actualmente 7.028.776 personas inscritas, con corte a 1 de noviembre de 2014. Sin embargo, en un informe recibido por la Procuraduría, bajo la variable sitio de residencia, con corte a 1 de febrero de 2015, da cuenta de 8.846.375 personas registradas.
Al respecto, si usted considera que ha sido afectada o afectado por el conflicto armado en Colombia, la Procuraduría General de la Nación le recuerda que el próximo 10 de julio del 2015 vence el plazo para rendir su declaración ante cualquier oficina de la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y o las personerías municipales por los hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1985 y el 10 de junio de 2011. Estas son tan solo algunas de las muchas noticias relevantes que genera la Procuraduría cada semana. Toda la información noticiosa de la entidad pueden observarla en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, del programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia. Síganos en Twitter, @pgn_col. Que no le pase a usted. Esta sección está orientada a los servidores públicos que quieren hacer su labor mucho mejor cada día. Que no le pase a usted, donde cada 8 días les contamos un caso de lo que no debe hacer en el ejercicio de su labor pública y así evitar faltas disciplinarias. Hoy tenemos, doctora Indira, un caso que nos trae el doctor Ignacio Nicolás Sedano, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y de las Entidades Territoriales, quien nos habla, mucha atención, sobre la importancia de conocer las incompatibilidades y las inhabilidades para contratar. Recuerden, señores servidores públicos, que no les pase a ustedes. Escuchémoslo con atención. Un concejal de un municipio suscribió un contrato de prestación de servicios con la alcaldía para el mantenimiento de una carretera. Dicho concejal estaba incurso en incompatibilidad e inhabilidad para dicha contratación por la investidura que le era propia. La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años para el concejal y la suspensión por 2 meses del alcalde. El órgano de control calificó la falta del concejal como gravísima, cometida a título de dolo, y la del alcalde como grave a título de culpa grave. Estimados alcaldes y concejales, recuerden siempre las incompatibilidades e inhabilidades para contratar que son inherentes a sus cargos para que no le pase a usted. Muchas gracias, doctor Ignacio Nicolás Sedano, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización. Señores funcionarios, que no les pase a ustedes. Cualquier queja que quieran remitir a la Procuraduría General de la Nación la pueden presentar vía email en quejas@procuraduría.gov.co o a través del sitio web de la entidad en el sistema de atención al ciudadano en www.procuraduría.gov.co. Hemos llegado al final de nuestro programa, doctora Indira. Los esperamos en 8 días, con más información sobre el acontecer de la gestión pública, con consejos para prevenir los errores y así evitar sanciones. Recuerden que la cita es cada 8 días, con Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, transmitido por Señal Radio Colombia y las emisoras comunitarias del país. Hasta pronto. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano.